Como Defensoría del Médico, nosotros participamos y apoyamos hasta finalizar el problema que se haya sobrevenido en estas circunstancias, ¿no? De SERUM. Penalmente, ¿cuál es el ámbito de protección ante un SERUM? Normalmente los SERUM tienen los problemas de agresiones. En este caso, ante esta nueva realidad que es la pandemia por el COVID-19, se han incrementado las agresiones contra los médicos, ya sea provenientes de los mismos pacientes como de la familia de ellos. Estas agresiones se dan no solo contra el personal médico, sino que incluso contra el personal técnico, contra cualquier personal de salud que en ese momento haya estado al servicio de la persona, ¿no? Ante este hecho, ¿cuál es la iniciativa legislativa que ha tomado tanto el Consejo Regional y el Colegio Médico como institución, ¿no? Se ha propuesto el 20 de septiembre del 2019 ya un proyecto de ley 4833 del 2019. Si bien se presentó en el anterior Congreso, actualmente pues están haciendo las gestiones necesarias para que se termine de aprobar y promulgar. ¿Cuál es el objeto de este proyecto de ley? Modificar los artículos 121 y 122 del Código Penal y generar una conducta agravante a aquel que lesione, ya sea física o psicológicamente, al personal médico, al personal asistencial, imponiendo incluso una pena de hasta 8 años, a fin de poder prevenir y repeler estas constantes agresiones al personal de salud. ¿Qué hacer? Ahora, si bien hemos hablado de una fase de prevención, nos vamos a ir a una fase en la que la violencia se dio, ya sea verbalmente o sea físicamente, incluso hasta con los mismos muebles del lugar en el que se encuentren, ya sean en un centro de salud o en una posta, ya que nos estamos refiriendo en este momento a un SERUM. En estos casos, cuando se trate de una violencia ya generada contra el médico, lo importante va a ser acudir inmediatamente a la Policía Nacional a fin de dejar una constatación de esta violencia, ya sea una violencia física o sea una violencia psicológica. Pero lo importante es dejar la constancia. ¿Por qué? Porque una vez que esto sucede, ya la Defensoría del Médico actúa como medio probatorio de este hecho, porque muchas personas agreden y luego sustentan o intentan justificar esta agresión en el sentido de que era pues un momento en el que se encontraban ofuscados o que no sucedió, ¿no? Yo nunca toqué al médico, el médico está exagerando, yo simplemente levanté la voz porque en ese momento la desesperación, a fin de evitar este tipo de justificaciones vagas, recomendamos inmediatamente, primero, generar que una persona que esté a tu lado, porque normalmente siempre va a haber un asistente técnico, sea el testigo de este hecho. Y como segundo punto importante, si no hay un personal de seguridad en las postas o en los anexos, que es lo normal, inmediatamente llamar a la comisaría para que se haga presente un efectivo y se deje constancia. ¿Cuál es el sentido de esto? A veces hay médicos que están en anexos o en pueblos en los que normalmente todos son familia, todos son amigos, todos son conocidos y tienen el temor de que puedan haber represalias y no quieren denunciar. Está bien, no pueden denunciar, no, o deciden no hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es si esta violencia se vuelve reiterativa
o escala. Para ello, el dejar una constancia policial va a ser su mejor forma de defensa, porque ya se podrá demostrar que no es una primera vez, o que este no es un incidente aislado, sino que ya es una forma de coaccionar al médico para que realice muchas veces actos que la familia pide que lo hagan, a pesar de que el médico considera que no es necesario. Como SERUM se van a ver mayormente envueltos en este tipo de incidentes. Y es necesario que ya vayan con la idea preparada de qué voy a hacer si esto me sucede. Si la familia, si el pueblo, si los vecinos quieren generar un acto de violencia contra mí, me amenazan, inmediatamente la policía, incluso antes de que vayan a la policía, ya pueden llamar a la Defensoría del Médico y nosotros inmediatamente nos contactaremos con el médico o con el SERUM en este caso, a darle la tranquilidad del caso, y como segundo acto nos contactaremos con la Policía Nacional para que se vaya iniciando esta verificación. Si el médico decide denunciar, nos contactaremos con el Ministerio Público, ya sea con la Fiscalía de Prevención del delito, o iniciaremos directamente la denuncia por escrito si es que ya hubo un antecedente para ingresarle a la Fiscalía Penal y se inicie una investigación en estos casos. Lo importante es que no se pueden quedar callados. Lo importante es que sepan cómo reaccionar y no los agarre desprevenidos, que muchas veces es lo que sucede, sobre todo cuando hay un SERUM que recién está iniciando o es una persona que no quiere tener problemas con terceros, ¿no? Ahora, en el caso de que se dieran ya las denuncias y que se diera el proceso, no se preocupen, nosotros vamos a seguir en ese proceso hasta el final con ustedes. Como segundo punto, yo siempre recomiendo todo acto que suceda dentro de su atención médica debe ser escrito en la historia clínica. Si se llamó al familiar no estuvo, llamé al familiar 1 de la tarde con 3 minutos, no estuvo presente. Segunda llamada familiar, 1:40, no estuvo presente. Tercera llamada, familiares se mostraron agresivos, manifestaron que nunca se le había llamado. Todo en la historia clínica, porque al final la historia que va a hablar en proceso es la historia clínica, más allá de las manifestaciones de cualquiera de las partes, porque la historia clínica va a ser objeto de verificación pues, en el certificado médico legal que se emita. Y esto no solo para SERUM, es para toda su carrera, cualquier acto, cualquier incidencia, cualquier llamado, recomendación que se le haya hecho incluso al paciente, gestión, todo a la historia clínica, para que cuando ustedes manifiesten, no, yo sí atendí al paciente, el paciente dice que fue y usted se negó a atenderlo, no, incluso lo atendí a pesar que no tenía cita, y aquí está, paciente ingresa sin cita, con familiar, esposa, prima, sobrino, hijo, se le atendió, se le dijo cuál era el plan de trabajo, las indicaciones y los exámenes. Es muy importante. ¿Cuál es el segundo punto de digamos que actos que van a ayudar a que su SERUM sea mejor? Mucho ha pasado y mucho nos ha pasado de que hemos recibido llamadas en los que los SERUMs que se van a los anexos, a los pueblos o provincias, nos llaman en emergencia porque el Ministerio Público de cada localidad ha tomado como costumbre de que emite un oficio y les dice, ¿no? Se emita en el tercer día de recibida la presente certificado médico legal de atención del ciudadano o ciudadana tal. Siendo ustedes SERUM, ustedes no pueden emitir un certificado médico legal,
porque estarían haciendo un acto de intrusismo e incluso suscribirían un documento sin tener la calidad de médico legista. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? No nos podemos negar a la atención. La atención médica, el acto médico es de todas maneras obligatorio para el médico que esté. Normalmente en provincias no van a haber un médico principal y ustedes van a ser los únicos, incluso encargados de la misma posta de atención y jefes. Así es que lo que deben de hacer, lo que legalmente ustedes están obligados a hacer es el acto médico. Realizan el acto médico, verifican el estado físico de la persona, lo ponen dentro de la historia clínica de atención y lo que se puede emitir es un informe médico, un informe de la atención de esta persona. Pero el Ministerio Público en ningún momento los puede obligar a que esto tenga como título certificado médico legal, porque ustedes no están obligados ante la ley a hacer lo que no se debe. Este informe médico tendrá el mismo valor incluso que un certificado médico legal en los lugares en los que no haya una oficina médico legal o médico forense. Pero no pueden suscribirlo con un título que no sea el informe médico legal. Muchas veces el Ministerio Público los coacciona. Incluso les dice, no, si tú no me emites un certificado médico legal, yo te voy a denunciar por delito de desobediencia a la autoridad. Esto es falso. En todo caso, lo que ustedes tienen que hacer es lo que acaba de decir en este momento la doctora Rosa Chancafé. Todo por escrito, señores. Tú me quieres obligar a mí a que yo emita un certificado médico legal, a pesar que te estoy diciendo que funcionalmente yo no soy la persona que pueda emitir estos documentos. Dime por escrito y susténtame legalmente cuál es la norma que dice de que yo tengo que emitir ese certificado médico legal y nosotros, como Defensoría del Médico, nos encargaremos de absolver y de responder. Porque aquí ya no sería un delito imputable a ustedes, sino imputable a la autoridad que está abusando de su investidura para obligarlos a cometer o a realizar un acto que ustedes no quieren, pero no porque no quieran en el sentido psicológico, en el sentido de decisión, sino porque la ley los impide. Hace poco tuve una conversación en el anterior congreso con el decano que me llamaba y me decía, doctora, sí, pero yo entiendo de que los médicos de todas maneras deben de emitir su informe y no podemos decirles de que no hagan ningún acto. Quiero dejar entendido de que yo no les estoy diciendo de que no deban de cumplir el mandato. El mandato debe de ser cumplido. Ustedes deben de revisar a esta persona que necesita incluso una atención médica. Lo que no pueden es emitir un documento que diga certificado médico legal. Otros casos, ¿no? Llama el fiscal o llama a la policía y ya han hecho el recojo de cadáver y dice, doctor, necesitamos que emita su certificado médico legal, su certificado de defunción. Está bien, pero ¿por qué me llamas a mí si ya ustedes recogieron, hicieron el acto con el Ministerio Público? No, es que el fiscal me dice que no, que el que tiene que emitirlo tiene que ser usted. ¿No? Y ahorita, porque necesitamos de una vez pasarlo, porque ya está para recojo familiar. Todos estos actos tienen su procedimiento. El procedimiento se encuentra dentro de una normativa. Ustedes tienen que emitir certificados de defunción siempre que hayan verificado el acto. Y en todo caso, dejar una constancia por escrito de que se está emitiendo un certificado a pesar de que no se ha estado en el acto de recojo de levantamiento de cadáver para posteriormente ser ingresado
en la morgue o en el lugar que le corresponda al anexo o al lugar en el que se encuentra. Siempre debe de haber un documento por escrito que respalde el acto que ustedes están realizando, ya sea cuando ingresen al inicio de un procedimiento o después del mismo. Porque más adelante el familiar denuncia, no, esto ha sido un homicidio, han matado a mi familia, lo están queriendo esconder a través de un certificado de defunción que diga de que se desconocen las causas, pero ellos saben que lo han matado. Estos casos y estas recomendaciones son importantes en esos casos, en los que por presión de la policía, del Ministerio Público, se realiza un acto que no tiene un respaldo. El respaldo va a ser lo importante porque ustedes van a sacar su documento en el que digan un ratito, acá ya había sido levantado, ya había el procedimiento, se había dado por el oficial tal y la fiscalía número tal, que a cargo de la doctora tal, quienes me comunicaron y yo realicé el siguiente acto. Y con esto no existe ningún tipo de responsabilidad, o por lo menos ya desvirtúan la responsabilidad que se pretenda generar en contra de cada uno. Es muy importante entender que dentro del CERUM y a lo largo de su carrera médica, ustedes van a ser fiscalizados. Fiscalizados no solo en agresiones que sean en su contra, sino también las que se generen a través de su acto médico. Normalmente se limitan los abogados y los ponentes a decir, ¿qué tendrían que hacer ustedes frente a una agresión contra el mismo médico? ¿Cómo se van a defender? ¿Cuáles son los actos que pueden realizar? ¿Qué pasa si el médico CERUM en algún momento de atención en algún paciente, este paciente tiene una lesión o como resultado de algún evento fallece? ¿No? Se inician las investigaciones ya sea por lesiones o por homicidio culposo. Muchos médicos entran en terror y no saben qué hacer o peor aún, se van al otro extremo, ¿no? Ay, yo no hice nada, así es que esto se va a solucionar solito y lo dejan pasar. No pueden mirar al costado cuando se inicia una investigación de este tipo. Lo importante y el primer punto es llamar a la asesoría legal correspondiente. Ustedes tienen una asesoría legal, a diferencia de muchos otros profesionales y muchas personas, casi el 90% de la población, ustedes tienen una defensoría a la cual puedan acudir y les dé asesoría legal. Esta asesoría legal tiene que ser desde el inicio, porque ustedes como CERUM están protegidos por la norma y no tienen una responsabilidad total. Pero tiene que haber una asesoría que le demuestre y le explique sobre el procedimiento administrativo que los cubre a un fiscal, porque el fiscal no conoce esos hechos. Y lo segundo y también importante es todo acto se registra en la historia clínica, por muy mínimo que parezca, en una investigación administrativa o penal va a ser importante. Y eso tómenlo como un consejo para siempre. Por el momento creo que estos son los puntos más importantes que van a asumir en su inicio como CERUMs. Como ya les digo, o como les he expuesto, las conclusiones principales: qué hacer contra la violencia física. Si la violencia proviene de un paciente, familiar o allegados, inmediatamente acudir a la comisaría del sector o a la Fiscalía de Provincial Penal de turno a fin de hacer constatar y denunciar este hecho. Si la agresión proviene de una autoridad o funcionario público, con mayor razón, acudir inmediatamente a la Fiscalía de Prevención del Delito y como segundo acto importante, inmediatamente antes
durante o después, llamar a la Defensoría del Médico. Pues ya no solo se estaría generando un delito de lesiones, sino incluso un delito de abuso de autoridad en su contra. Para todos estos actos, para todos estos hechos, incluso cuando tengan una duda, como también se ha manifestado en la emisión de certificados de defunción, en la emisión de certificados médicos legales, en la obligación de realizar un acto que es solicitado por la autoridad, nosotros podemos absolver todas esas dudas. La Defensoría del Médico se ha creado para ello, para que no haya problemas inmediatos ni posteriores. Ha sido un gusto poder brindarles un poco de ayuda